participantes. Hoy veremos la última unidad de este laboratorio de electrotecnia, que es la práctica número 5 y la actividad sumativa número 4, que sería la de enviar ya por este ya trimestre. El título que lleva hoy la parte práctica o la unidad prácticamente es corriente alterna, que es la que nos concierne ver el día de hoy, que es la corriente alterna. Para hablar un poco de la corriente alterna, voy a hablar de una breve introducción. En esta parte, antes de entrar en la introducción, quisiera recordarle qué es lo que contiene esta última unidad. Contiene el valor, el significado de valor medio cuadrático de un voltaje o una corriente alterna, la determinación experimental vía simulación y explicación analítica de los resultados del cálculo de resistencia, inductancia y bobinas. Para ello hoy vamos a utilizar un circuito RLC, corriente alterna. Para allí entran estos tres componentes. También tenemos que esta práctica hay una parte teórica, por lo menos de qué significa que es un circuito RLC en serie. Un circuito RLC es aquel que tiene conectado en serie una resistencia, una bobina y una reactancia para estar conectada en serie o en paralelo estos tres elementos. También se alimenta de una fuente de tensión. Continuando con lo que es el circuito RLC, significa que es el circuito que está conectado, como lo dije anteriormente, tres elementos, que son la resistencia, el condensador y la bobina. Allí se puede presentar una reactancia inductiva, una reactancia capacitiva. Ya en paralelo tiene diferentes corrientes, por eso es que el voltaje es el mismo. Cuando son lo que vimos en los anteriores circuitos, cuando están en paralelo el voltaje iba a ser el mismo al voltaje de entrada. La combinación de la resistencia, la reactancia, la inductiva y la reactancia capacitiva se conoce con el nombre de impedancia y se representa por la letra Z y se mide en ohmios, unidades ohmios. Como le mencioné al principio en el plan de evaluación, este tema ya tiene su ponderación de nota, también los títulos que le acabé de mencionar, lo que contiene esta unidad, también estaba en el plan de evaluación y en lo que en sí es el programa completo de la materia. Ya entrando a hablar directamente de lo que es el significado físico del valor medio cuadrático, tenemos o medio cuadrático de un voltaje de una corriente alterna o una corriente alterna. Se llama valor medio cuadrático o una resistencia corriente alterna o medida milimétrica todos los valores instantáneos de tensión o corriente medidos en cierto intervalo de tiempo. Tenemos una corriente alterna senoidal, como observan en esta gráfica, donde tenemos el periodo, donde termina a los 360 grados, donde ella vuelve y hace el mismo, repite el ciclo. La señal es una señal senoidal, ya la conocemos, es muy usada acá en Venezuela porque representada por Corpolé en nuestras casas, por lo que es la tensión que entrega de corriente alterna a nuestros hogares. Es una señal senoidal, como ustedes observan allí. En cambio, durante medio periodo, el valor medio es la mitad. Aquí cuando estamos en periodo completo, aquí serían 180 grados. Acá serían 360, que es el ciclo completo de la señal. Por eso el valor medio es dos veces el valor que tenemos acá entre pi. Cuando el valor medio es igual a cero.
Si el valor es igual, de su cero es el valor máximo, tenemos este medio pico, que es el valor medio periodo, lo que acabo de mencionar. Ahora, la determinación experimental del valor pico y el valor medio cuadrático y de fasaje de una señal. El valor pico en electricidad y electrónica se denomina valor pico acá a su cero, como ustedes lo ven acá en esta señal, similar, esta roja que ustedes observan acá. Acá tenemos el valor pico de una corriente periódica y una amplitud de valor máximo de la misma. Para la corriente alterna también se tiene el valor pico a pico, ya sería de acá hasta acá, la parte 2, esto sería pico a pico, que es la diferencia entre su pico máximo positivo y su pico negativo mínimo, que sería este que está acá. Y el periodo, el número 4, aquí en esa gráfica. El valor medio cuadrático del valor eficaz. El valor eficaz de una corriente alterna se calcula con esta fórmula que tenemos acá. Tendría que ser la corriente iónica que se produjera en la misma potencia. Dicha corriente alterna se puede aplicar en ambas. Primero una y luego de otra, sobre una misma resistencia. Cuando decimos que la tensión de alimentación en un circuito de 230 voltios, nos estamos refiriendo a su valor eficaz. Un ejemplo que estoy allí asentando. También se conoce como valor RMS, que es la raíz media cuadrática, el valor que coincide con el valor cuadrático medio o raíz cuadrada del valor medio de cuadrada de la función de un periodo. Esta fórmula, o lo que se quiere decir allí, es lo mismo que le expliqué cuando hallaron en los cálculos analíticos anteriores, lo que es el valor medio, cuando se le mandaba a calcular el valor en el RMS del voltaje. Y lo recuerdo. El desfasado de una señal es lo que ustedes observan acá. Tenemos una señal de color verde y una señal de color rojo. Cuando ellas pasan por este tiempo, si lo tomamos acá abajo tiempo y aquí voltaje, tendríamos que están acá, son simétricas y este pequeño espacio que hay acá, este su D, eso sería ya la diferencia de desfasaje de una señal. Así es como se calcula el desfasaje de una señal, siendo las señales ojo simétricas. El cálculo de resistencia, inductancia y capacitancia en corriente alterna, ¿qué sería? A través del triángulo de la ley de Ohm, tenemos este triángulo que es de la ley de Ohm, tendríamos cómo calcular el voltaje, cómo calcular la corriente, cómo calcular la resistencia despejando de esa misma corriente. Según la ley de Ohm, la caída de potencial a través de una resistencia cuando una corriente fluye por ella y se calcula mediante la ecuación que tenemos acá, o sea, I es igual a V sobre R, y el voltaje es V I por R, donde I es la corriente en amperios y su unidad es amperios, y la resistencia en ohmios y su unidad es ohmios. La inductancia. La inductancia es la propiedad de un circuito eléctrico para resistir el campo de corriente. Como ustedes observan acá, el campo magnético de una solenoide largo que se concentra en su centro. Aquí hay unos alambres enrollados. Acá se produce un campo uniforme, en el campo exterior es débil porque ya por aquí se produce el campo. La bobina se representa con la letra L y es la debilidad con respecto al tiempo, como ustedes observan en esta fórmula que está acá, en esta, que es el flujo magnético que depende de la corriente. Cuando la corriente varía, el flujo magnético también varía con ella. Cuando el flujo magnético varía, claro está, se desarrolla una fuerza electromotriz a través del conductor, que eso es de acuerdo con la ley de Faraday. Acá nos muestra cuándo fue determinada, cuando el término de inductancia fue empleado por Oliver Heinze en febrero de 1886. Y con su símbolo, lo dije, es la letra L, en honor al físico Heinze, donde B es el voltaje, L es la inductancia y el Henry es el valor de corriente.
La capacitancia se define como la razón entre la magnitud de corriente de carga de cualquiera de los conductores y la magnitud de diferencia potencial entre ellos. La capacitancia siempre es una cantidad positiva, puesto que la diferencia potencial aumenta a medida que la carga almacena y se incrementa. Ustedes, si recuerdan, en la unidad pasada vieron el comportamiento de un condensador. Cuando se cerraba el primer switch, empezaba a cargarse, y cuando cerramos el segundo switch empezaba a descargarse. Vamos a hacer un voltaje y luego lo descarga. La capacitancia tiene una unidad SI Coulomb por voltio, que la unidad de capacitancia sería el Faraday. Por eso es que vienen en microfaradios, microfaradios, picofaradios, las unidades de la capacitancia. La fórmula es Q sobre V, donde C es la capacitancia en Coulomb, Q es la carga eléctrica de los conductores y V es el potencial eléctrico medido en voltios. Acá tengo un ejemplo de la práctica que van a realizar. Este es un ejemplo que tomé para hacerlo ahorita en la pizarra, los cálculos analíticos, para que ustedes se guíen y tengan cómo van a resolver los cálculos analíticos del mismo circuito que les envié. Lo que tengo acá son diferentes valores, pero va a ser el mismo circuito que ustedes observan acá. Donde aquí vamos a encontrar, les voy a dejar estas fórmulas de admitancia, sería Y sub 1 es J omega C, y Y sub 2 es 1 sobre R más J omega L. Claro está, estas fórmulas salen al hacer el circuito equivalente que les voy a explicar ahorita a continuación, donde se va a llevar a forma de admitancia o para poder hacer los cálculos. Esta fórmula la voy a dejar allá, acá, para que ustedes se guíen y las utilicen. Cuando el voltaje del ángulo de seno es menos 180 grados, cuando el coseno es menos 90 grados. Sostengo la de ahí como una nota. La corriente es la ley de un voltaje de entrada por la admitancia, la corriente del voltaje también por la otra admitancia. Ya como ven, acá llegamos a la parte teórica, ya al final. Vamos a entrar a la parte práctica. Aquí les dejo estos videos referenciales, donde ustedes pueden verlos cuando yo los subo, los links al documento Word, ahí lo pueden sacar y pueden ver los videos. Vamos a copiar esto un momentico, el circuito en la pizarra, para realizar los cálculos analíticos y ustedes tengan una forma de guía de cómo se resuelven dichos cálculos o ese circuito que ustedes observan. Tenemos acá la fuente 100 con 60 Hz, la cámara para acá, 100 con 60 Hz del condensador, un switch acá, para que el condensador se empiece a cargar. El switch, observan acá, switch 1 es para que el condensador se empiece a cargar como en la anterior práctica, y el switch 2 sería para empezar a descargar. Aquí tenemos el switch 1, el switch 2, el condensador, la bobina y la resistencia. Condensador de 40 micros, bobina de 30 miliamperes y resistencia de 10 ohmios. La fuente sería de 100 voltios, 60 Hz. Lo primero que tenemos que hacer con este circuito que observan allí es llevarlo a su forma, a hacerlo un circuito equivalente, dos circuitos equivalentes, perdón, que son los siguientes. Tenemos acá, llevarlo a forma de admitancia, y tenemos una, la otra, una, una otra. Aquí tendríamos Y sub 1 y aquí tendríamos Y sub 2 y la fuente de voltaje. En función del tiempo, claro está, más. Acá podemos simplificar más este circuito, como les expliqué en anteriores
en el encuentro anterior, tenemos ahora, reduciendo el circuito, esto en paralelo sería una Y equivalente. ¿Y qué es una Y equivalente acá? La Y equivalente tendríamos que, para que la observen, que es Y sub 1 más Y sub 2. Es lo que tengo aquí. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es Y sub 1? Vamos a colocarlo aquí para que lo tengan. Es J omega C. ¿Por qué? Porque esto es condensador, ¿sí o no? Ahora, acá tenemos, este elemento está solo. Aquí sí tenemos dos elementos. Tendríamos que sumarlos para hacer uno solo. ¿Cómo quedaría aquí? Uno entre, porque una bobina, y primero sería la resistencia, más la bobina. ¿Cómo quedaría aquí? J omega L. L, si recuerdan, es bobina, y aquí tenemos C es condensador. Esto es entonces Y sub 1 igual a J omega C y Y sub 2 que es 1 entre R más J omega L. Vamos a calcular, esto es 100, me faltó algo, porque la fuente viene de esta manera, 100 seno de 377 más 60 grados. Este es el valor completo de voltaje. Todo esto, 367 más 60 grados. Tenemos ahora que de ahí partimos que quién es omega, en el anterior encuentro sabemos que omega quién es en este caso, 377. Ojo, aquí no está multiplicado por pi ni nada de eso, está solo 377. ¿Y quién es omega C? Omega C ya el condensador, ¿quién es? El condensador es 40 microfarads. Entonces esto lo sustituimos para allá, vamos allá de su 1, distancia 1. J omega C sería J, aquí vamos acá estamos hablando de números complejos, por eso hablo de J, acá, J 377, condensador 40 microfarads, vamos a colocar aquí J 377 por, para allá de su 1, y por y su 1 es omega C, como observan ustedes aquí. Sería multiplicar este con este. Otra de 17 por 40 microfarads. 40 microfarads sería 40 por 10 a la menos 6 radios. Y eso que daría J, haciendo estos números complejos, J 0.01508. Ahí tendríamos en forma normal, si lo llevamos a forma polar, en la calculadora y llevarlo a forma polar nos dará 0.01508 con ángulo de 90 grados. Esto me lo hace la calculadora directamente llevando esto de forma polar acá abajo. Llevamos de forma polar aquí. Ya tenemos a Y sub 1, vamos a hallar a Y sub 2. Y sub 2, ¿quién es? Y sub 2 es R, lo tenemos acá, 10 más, perdón,
lo vamos por arriba 1, como está en la fórmula, 1 entre R 10 más J 377 pero vamos a colocarla aquí para que ustedes entiendan más fácil esto. Ahora, ¿quién es J omega? Aquí omega es que J 377 también, esta parte. ¿Y L quién es? L serían los 30 milimetros. Aquí multiplicamos estos dos también acá abajo. Sería 30, 30 así por 10 a la menos 3. Esos dos me daría, observan acá, 377 por 30 por 10 a la menos 3. Se multiplica, primero se saca acá con este resultado de abajo y nos da haciéndolo directamente, si se multiplica esta parte, 10 por 30 por 10 a la menos 3. Todo esto me da 0.043479465. Estoy trabajando como la vez pasada con todos los decimales para que el ejercicio al final, cuando sume, me dé aproximadamente los 100 voltios acá para la manera de comprobar, igual que las corrientes. Menos J 377, digo menos J 0.0. Vamos a hacerlo más acá para que ustedes lo observen. Estoy yendo muy lejos. Vamos a hacerlo acá. Y eso no es igual a 0.04 38 757 94 64 55 menos J 0.04 92 62 35 2 3 7 4 4. Vamos a llevar esto en forma polar. En forma polar me da 0.066 38 8 0 63 39 ángulo de menos 48 51.51 77 44 61 88 grados. Aquí ya tenemos la Y2 calculada y tenemos la Y1 calculada. Ya tenemos Y1 y Y2. ¿Qué hacemos ahora? Como está este circuito ya simplificado, sumamos Y1 y Y2, ya tenemos los resultados, la Y equivalente. Tenemos que hacer la suma de todo esto. Y equivalente es igual a 0. Vamos a sumar en forma polar, pues más rápido. Un ángulo de 90 grados más 0.066 38 80 63 39, un ángulo de menos 48 .51 77 44 61 88 grados. Toda esta Y equivalente me va a dar en forma polar 0.0558 42.102
29, 23, un ángulo de menos 38.21, 34, 31, 34, 47, 67, 42. Ahí tengo ya el valor de y equivalente, forma polar. Ustedes lo pueden llevar a forma binomio y le hago otro resultado. Ya tenemos la y equivalente, tenemos y-1 y y-2, podemos hallar que la corriente que pasa por aquí. Entonces acá tendríamos y equivalente, teniendo aquí el voltaje, vamos a borrar acá. Teniendo acá el voltaje, como ustedes observan, resulta que tendríamos que hallar si pasa una corriente por aquí. La ley de Ohm, corriente igual a qué? Voltaje por la y equivalente. Entonces, la corriente tendríamos que multiplicar esto que está aquí por el voltaje. Antes de hacer eso, hay que llevar este voltaje, lo tenemos acá en forma de seno, y llevarlo a forma polar. ¿Cómo sería eso? Tenemos lo que le expliqué en la diapositiva anterior a los videos de referencia. Aquí está, cuando es seno, cuando es coseno, por quién se va a restar. Por lo menos cuando aquí tenemos seno, tendremos que restarlo con menos 90. ¿Qué nos daría aquí? Voltaje total, vamos a hallar el voltaje total es igual. Este que tenemos acá, vamos a volverlo a copiar para que ustedes entiendan una cosa aquí. Si el seno 377 más 60 grados. ¿Qué hacemos? Primero sacamos el 100, ahora trabajamos esta parte. Quitando el seno, sería 377 T. Voy a colocar aquí 377 T. La T de minúscula. 327T más 60 grados. Entonces, 17T serían, para resolver esta parte, 60 menos 90 grados. ¿Ok? Porque ya quitamos el seno. Para quitar el seno tenemos que restarlo por menos 90. Restarlo con 60 menos 90. Voltaje total va a ser igual a ¿qué? A 100. Llevando esto a forma polar, 60 menos 90 es menos 30 grados. Ya tenemos voltios, la unidad es voltios. Aquí ya tenemos voltaje. Este voltaje es el que vamos a usar aquí para multiplicarlo con este equivalente. La corriente va a quedar entonces de la siguiente manera: 100, un ángulo de menos 30 grados, por esto que tenemos acá, 0.025.842, todo esto que está allí, 10, 2, 2, 9, 23, un ángulo de menos 38.21, 34, 47, 42. Allí observen, aquí tengo 38.21, 34, 47, 42. Por 100, esto lo multiplico en forma polar, y la corriente me va a dar 5.58. Vamos a hacer un poquito grande para que tengan ese valor: 5.58, 42, 1,
0, 2, 2, 2, 92, 3. Con ángulo de menos 68 punto, menos 68 punto, 21, 34, 47, 67, 42 grados. Vamos a llevar esto, la corriente la vamos a expresar dando negativa, o damos que es el coseno. Vamos a representar la corriente con, ya al final, con el coseno. 58, 42, 10, 2, 2, 2, 92, 3, coseno, coseno de menos 68.21, 34, 47, 67, 42 amperios. Ahí la tenemos. Pero acá me faltó algo. Si la estoy expresando ya con coseno, tengo que colocarle como se expresa el voltaje. 377 T menos lo que estamos teniendo aquí, 68.21, 34, 47, 67, 42 grados. Aquí ya obtuvimos la corriente, amperios. Aquí tenemos ya la corriente, tenemos el voltaje, ya tenemos este circuito simplificado. Ahora, ¿qué vamos a hallar? Vendríamos a hallar, por ley de oro, el circuito este que está aquí. Este. Por aquí va a correr una corriente I1, aquí va a correr una corriente I2, y aquí va una I total. Vamos a hallar esto que está aquí y comprobamos. Ya acá tienen ustedes la forma, ustedes pueden practicar, lo estoy dando en forma de explicación, pero ustedes pueden hacerlo con 4 o 6 decimales. Yo lo hago así para que cuando me vaya a hacer la manera de comprobar, vean que da exacto el ejercicio, como estamos haciendo los cálculos analíticos. La podemos borrar acá, circuito. Ahora tenemos que vamos a ver este simplificado para ir a espacio. Podemos borrar la Y. Vamos a dejar ahí representada la Y sub 1. La Y sub 2. Que eso valor lo vamos a utilizar aquí. Y la Y equivalente. Vamos a borrar esto. Ya sabemos que el voltaje es este que tenemos acá en forma polar. Vamos a hacer ahora. Pues, por ley de Ohm, tenemos la corriente I1, la vamos a llamar así, es igual al voltaje total por Y sub 1. I1 es igual a 100 voltaje, tenemos aquí 100 ángulo de menos 30 por Y sub 1, lo tenemos acá 0.01, 0.01508 90 grados. Eso nos da como resultado
Siempre el cálculo de esto. 1.5008 con ángulo de 60 grados. Amperes. Lo tenemos ISU1. Vamos a hallar ISU2. Mismo. ISU2 es voltaje por ley de Ohm, voltaje total, esto es ISU2, voltaje total por la admitancia 2. ISU2 es igual a voltaje total 100 ángulo de 30 grados por, y ISU2 lo tenemos acá, 0.06638.806.339 con ángulo de menos 48.57, no, 51, perdón, 51.77, 44, 61, 88. Ahí se multiplica eso que está allá, voltaje por esa admitancia 2, y me da como resultado la ISU2 es igual a 6.6238.806.39 menos 78.51.77.444.61.88 grados. Aquí tenemos ya, ¿verdad? Amperios de la otra corriente. Aquí es donde yo quería llegar, por eso estoy diciendo que utilizo todos los decimales. Voy a comprobar que lo que se está haciendo está bien. Porque si yo tengo esta corriente 1 y 2, la suma me tiene que dar esta corriente total que ya calculamos, que yo ya calculé ahorita, que es esta. Me tiene que dar esto aproximadamente. Al sumar I1 en total, igual a I1 más I2. Así comprobamos. Comprobando. ¿Qué tenemos? I total igual a I1, es esta que tenemos acá, 1.508, ángulo de 60 grados, más I2, 6.6238.8063, 9, con ángulo de menos 78.51.77, 4, 4, 6, 4, 6, 1, 8, 8 grados. Esta suma, todo va en amperes. Esto me va a dar un poquito. Esto lo vamos a utilizar más tarde. Si usted es igual a, la suma de esto me da aproximadamente 5.58 42102 2923 con ángulo de menos 68.21 34 4 7 6 4 7 4 2 grados. Me dio esto. Como ustedes observan,
Este total es 5,58, 5,58,42. Es aproximado, como ven, un ángulo de menos 68, 23, 34, 21, 21, 34, 47. Observen, es este valor, pues al sumarlo en este circuito, calculando la corriente, le tenía que dar la corriente total y me dio aproximadamente igual a la corriente total que hay anteriormente. Ahora, para hallar el voltaje del condensador por estar en paralelo, el voltaje del condensador, hallé la corriente. Ahora, para hallar los voltajes que tenemos, el voltaje paralelo son los mismos. Si yo hallo este voltaje aquí, ven que es el mismo que está acá. Y como está en paralelo, este voltaje tiene que ser aproximadamente, cuando se calcule este, darme al mismo de entrada, los 100 con ángulo de menos 30 grados, por ejemplo. ¿Cómo se hace aquí? Se hace la ley de Ohm. Vamos a borrar acá. Para calcular la corriente, la equivalente. Vamos a hallar lo del condensador. Para hallar el voltaje del condensador, el voltaje del condensador, el voltaje del condensador. ¿Cómo lo hallamos? El voltaje del condensador va a ser igual a por ley de Ohm. ¿A dónde está el condensador? Acá. El voltaje del condensador es la corriente I1 entre la admitancia 1, que es que tenemos el voltaje del condensador es igual a la corriente I1, que tenemos acá, 1,508 ángulo de 60 grados entre la de su 1. De su 1 es esta, 0,01508 ángulo de 90 grados. Resolviendo esta división de forma polar, me da 100 con ángulo de menos 30 grados. ¿Cómo observan voltios? ¿Cómo observan? Me dio el mismo voltaje que tenemos acá, que es el voltaje de entrada. 100 ángulo de menos 30, 100 ángulo de menos 30, que es el voltaje. Por ser de voltaje paralelo, el voltaje de allá, lo vamos allá. Vamos allá el voltaje de la bobina. Acá. Vamos allá el voltaje de la bobina. Voltaje de su L. Vamos a hallarlo. Entonces, ¿cuál sería? Tenemos acá el voltaje en la bobina, en el circuito anterior, este que está aquí. Sería utilizar el SU2, medio voltaje primero en la resistencia, que es el voltaje que le subo acá y una resistencia, si se recuerdan, el circuito anterior acá. Una resistencia y luego viene la bobina. Aquí está el Jesús de aquí la resistencia y aquí está la bobina. Tenemos que hallar el voltaje en esta resistencia y el voltaje en la bobina, sumarlos y me va a dar el voltaje con la distancia. Voltaje de resistencia. ¿Quién es? I2 por ley de Ohm por la resistencia. Y el voltaje en la bobina va a ser ¿quién? I2, que pasa por allí también la misma corriente,
y 2 por J omega N. Tengo Y sub 2 acá. Entonces sabemos que Y sub 2 ¿quién es? Como lo estaba explicando ya, es R, voltaje en R, más voltaje en la bobina. Hallando este voltaje, tenemos la comprobación de las caídas de tensión que hay en cada uno de estos componentes, tanto en la resistencia como en la bobina y como en el condensador. Acá necesitamos I2, y ahí no lo vamos a utilizar. Ahora, abrimos voltaje en la resistencia. Dijimos que I2 es esto, 6.62, 3, 8, 8, 0, 6, 23, 9, con ángulo de menos 78.51, 77, 4, 4, 6, 1, 8, 8 grados. Entre, no, perdón, la resistencia es I2 por la resistencia. Sí, aquí por la resistencia, aquí una resistencia, esto valía 10 y esto valía 30 miliamperes por 10. Por la resistencia que es entonces me da 6.62, 66, perdón, 66.2388 06339 con ángulo de menos 78. No afecta el ángulo, solamente la parte real, la parte imaginaria queda igual. 5.77444618, ángulo. Ese es el valor de la caída de tensión en la resistencia. Ahora, el valor de la bobina, ¿cuál es? El caído también 6.62388063339 con ángulo de menos 78.51774444 6188 por, vamos a poner aquí, por J omega L, que es J 377 por lo que habíamos hecho anteriormente, 30 por 10 a la menos 3. ¿Qué hacemos ahora? Este valor nos da, multiplicando esto, 11.31 con ángulo de 90 grados. Esto vale esto. Lo hemos multiplicado de forma polar. El voltaje en la bobina va a ser igual a 71.91, 60, 89, 9626, un ángulo de 11.48
22, 25, 38, 12 grados. Voltaje en la bobina, ¿no? Eso lleva vueltos. Voltaje en la bobina me da este. 71, 91, 60 con ángulo de 11,48 en forma polar. Y cómo hallamos ahora la comprobación. Comprobando esta manera de comprobarlo, yo lo hago para que usted vea que lo que estás realizando como de forma analítica, los cálculos, está quedando bien. Si por lo menos yo hallo todo esto, como hice con la corriente, y esta corriente total no me da igual a la corriente que había calculado antes, cuando lo hago en forma de comprobación, significa que hay algo que está mal. Puede a veces variar en los decimales, por eso que yo en forma de explicación repito, lo hago con todos los decimales. Ya ustedes lo pueden realizar con 4 decimales, 6, ya quedaría a criterio de ustedes. Igual yo lo evaluaría con los decimales de 4 o 6, como ustedes quieran. Y si quieren comprobar, si se les pide la comprobación, pues lo comprueban. Si ustedes, en forma de ustedes entenderlo, pues sería mejor que lo comprobaran. Ya, si ustedes están seguros de lo que están realizando, pues no lo comprueben. Ya también no queda a criterio de ustedes. Ahí yo voy a ver cómo, si lo pide la actividad, que lo comprueba. Si no, no lo comprueba. Quedaría bien también. Entonces, ustedes lo harían aparte, solamente como para terminar esta parte, su comprobación como parte para ustedes. Es decir, lo que hice lo realicé bien. Algo así. Entonces, yo sumo estos dos voltajes, yo tengo voltaje completo en la admitancia 2, que es el que tenemos acá, si recuerdan. Aquí estaba Y2, aquí voy a hallar el voltaje ese total. Ese voltaje, perdón, es en L, en esta admitancia 2, perdón. Y2. Esta admitancia 2. Entonces, comprobando el voltaje en la admitancia 2 me da igual a, ¿qué sería igual a voltaje en R más voltaje en L? Si sumo estos dos voltajes, voy a colocarlo aquí, P en Y2 me da voltaje en resistencia 66,23, 88, 0,6339, con ángulo de menos 78,51,77,444, 6,188 grados, más, continúo acá, 71,91, 60,89,9,636, con ángulo de 11,48, 22,55, 38 grados. Más voltaje en Y2 me daría, esta suma me da 99,9999 con ángulo de menos 30 grados. Porque ustedes observan, esto es aproximadamente 100 ángulos de menos 30 grados. Como ven, me dio la comprobación cambiando la caída de tensión tanto en la resistencia como en una bobina, y ya por la parte de los cálculos llegamos al final. Como pueden observar, acá lo comprobé, el ejercicio se hizo primero con sus circuitos equivalentes, se realizó la
La comprobación de dichos cálculos analíticos dieron como que tenían que dar, así que vamos a ya a finalizar la práctica y también la parte teórica de esta práctica número 5. Espero que vean los videos de referencia, que cuando envíe la actividad me la hagan llegar a tiempo, que eso difiere, como repito, en la ponderación de la nota. Y también cualquier duda, inquietud me la preguntan por la plataforma, la estaré respondiendo en el aula virtual. Bueno, me despido. Hasta luego.